Y abrámosla en el primer libro de Samuel, el capítulo 4. El primer libro de Samuel, el capítulo 4. Y leeremos únicamente el versículo 21 para iniciar esta enseñanza bíblica el día de hoy. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la escritura: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Padre, te damos alabanzas el día de hoy, Señor. Estamos contentos. El grupo que estamos aquí, Señor Santo, estamos contentos de poder adorar con canciones, de poder orar, de estar junto a nuestros hermanos el día de hoy, Señor. Estamos contentos, Padre, de poder sentarnos a tus pies y leer tu palabra y aprender cosas, Señor, de las historias bíblicas que nos van a servir para nuestra propia historia personal, a cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Jesús te damos muchas gracias por lo que esta noche estás haciendo en nuestros corazones a través de esta reunión, Señor, y por lo que vas a continuar haciendo, Padre. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, todos tengan la boca. Hermanos, esta noche vamos a hablar de la muerte de Elí. Ese es el título de la enseñanza este día. Si lee los primeros versículos del capítulo 4, se va a encontrar allí con una batalla. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios desde Sansón. ¿Recuerdan? Cuando estudiamos el libro de Jueces, dijimos que la historia de Jueces cronológicamente en realidad terminaba allí con Sansón, que los otros capítulos probablemente, los últimos capítulos de Jueces, probablemente habían sucedido al comienzo del libro y no al final, sino que pues, los pusieron al final, no sabemos por qué. Pero que la historia terminaba allí. Y la historia de Sansón tiene que ver con los filisteos, ¿no? Y aquí vuelven a aparecer los filisteos otra vez, de nuevo en guerra contra el pueblo de Dios. Y dice el versículo 2 que los filisteos se trabaron en una batalla con los israelitas y que hirieron a 4,000 israelitas, 4,000 de ellos, ¿no? O sea, fueron derrotados, sufrieron una derrota tremenda, una derrota terrible ellos. Y dice que el pueblo volvió al campamento, porque ellos estaban acampando en Eben-Ezer, se llamaba, el sitio donde acampaban, campamento de guerra, estaba en Eben-Ezer, y regresaron allí. Y a partir de este momento, nos vamos a empezar a dar cuenta de por qué fueron derrotados, porque van a recibir una segunda derrota. Esta es una primera derrota en el capítulo, pero después van a recibir una segunda derrota. Y vamos a poner cuidado, mucho cuidado, por qué fueron derrotados ellos. Y lo primero que estudiamos este día es que fueron derrotados por tener una reflexión superficial. El versículo 3 dice allí: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? E inmediatamente note que hacen la preguntan, inmediatamente dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Hasta ahí está bien todo, porque viene la reflexión, la pregunta reflexiva es: ¿qué pasó? ¿Por qué nos vencieron? ¿Qué ocurrió? Y hasta ahí todo bien, porque
algo a lo que tenemos que acostumbrarnos cuando nosotros tenemos derrotas, situaciones complicadas en la vida que nos suceden, es que debemos ser muy reflexivos con ellas. Porque las mejores lecciones de la vida tal vez se aprenden en las derrotas, en las tribulaciones, en las pruebas, en todas estas cosas que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Entonces son oportunidades, tenemos que verlas como oportunidades, como puertas que Dios nos abre para aprender, para ser más sabios, para ser más prudentes, ¿no? Y hasta ahí está todo bien. Es la actitud, es lo que tenemos que hacer, es lo que ellos entraron a hacer. Una reflexión de por qué han sido derrotados. Sin embargo, lo que sigue adelante es lo que está mal. Porque no dice que reflexionaron y que tal vez disertaron entre ellos o que profundizaron en la cuestión, sino que de una vez creyeron saber por qué habían sido derrotados. Y entonces la solución fue traer el arca. No sé si se hace entender la Biblia ahí. Cuando habla del arca, dice traigamos el arca del pacto de Jehová. ¿Sabe cuál es el arca? No el arca de Noé, ¿no? El arca, la que construyeron allá en Éxodo. La cajita aquella que hemos dicho tantas veces, que estaba en el tabernáculo, que era como el palacio del rey. Y el arca, con los dos querubines, así con las alas extendidas en la tapa, era como la silla del trono del rey, como donde Dios descendía y se sentaba allí. Entonces ellos dijeron, perdimos, nos derrotaron, traigamos el arca. Y no hubo más reflexión que eso. Más adelante nos vamos a dar cuenta que la razón de la derrota no tenía que ver con que el arca estuviera en medio de ellos o no. No tenía que ver con eso. Pero como no reflexionaron, no profundizaron, tomaron decisiones a la ligera y tuvieron soluciones incorrectas para el problema que ellos tenían. Entonces, su reflexión fue superficial y además de ser superficial, la decisión fue una decisión impulsiva. Para hacerme entender mejor, yo quiero que usted venga conmigo un momento a otra historia de derrota del pueblo de Israel, que la tiene en Josué capítulo 7, versículo 6. Esta vez también han derrotado al pueblo de Dios, entrando a la tierra prometida, recién desempacados en la tierra prometida. Los han derrotado. Y entonces, mire la diferencia. Se lo quiero hacer notar para que usted vea la gran diferencia entre una cosa y otra. 7, versículo 6 dice: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás de tu gran nombre? Y verso 10, entonces viene: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Ven? ¿Nota la diferencia? Aquí fue, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos derrotaron los filisteos? Traigamos el arca. Pero no te da gran diferencia. Josué y el ejército ha sido derrotado. Y ahora él viene, Josué dice que rompe sus vestidos. Dice que se postra delante del arca del Señor. Dice también que lo hizo hasta la tarde. Y no solo él, sino también todos los demás líderes del pueblo hicieron esto. Y nos cuenta la oración, la humillación, la angustia que sintieron en ese momento. Y como fruto de eso viene la revelación. La revelación de Dios a él. Y le dice: levántate, no te tires hacia el piso. Israel ha pecado. Y viene la revelación. Pero si nota usted la gran diferencia aquí, entonces, en el otro lado solo hay: ¿por qué nos pasó? ¿Por qué nos derrotaron? Eso traigamos el arca. Una reflexión superficial y una reflexión impulsiva, hermanos amados. Amén. Y ya le dije, ¿cuántos aquí han tenido derrotas en la vida? Todos, ¿cierto? A todos hemos metido la pata alguna vez.
dicen los muchachos, todos hemos torcido el camino alguna vez, todos. Eso nos pasa a todos. Pero tenemos que ser reflexivos. Y no una reflexión superficial de las cosas, sino una reflexión profunda. Para que no nos vuelva a pasar. Esa es la idea de la reflexión. No vivir la vida como corcho en remolino. En los mismos ciclos de siempre. Ahí sin salir de la misma cuestión. ¿Por qué nos pasa eso? Porque nos ocurren las cosas y no reflexionamos sobre lo que nos pasó. Y como no reflexionamos, tomamos decisiones con impulso y volvemos a caer en lo mismo. Y ahora otra vez, el pueblo de Dios va a resultar derrotado, pero la derrota esta vez va a ser peor. Y suele suceder así, ¿cierto? La primera vez caemos y nos hundimos, pero la segunda caída es una hundida peor. Y la tercera caída es una hundida peor. Y así nos la pasamos hasta que nos hundimos profundamente en el fango. Entonces ahí tenemos la primera causa de por qué ellos fueron derrotados, fue por su reflexión superficial. Luego, en el mismo verso 3 tenemos otra causa de la derrota, y es que ellos tenían una superstición arraigada. El verso 3, vuelvo a recalcar lo que dice allí: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Ahora miren lo que viene aquí, dice: para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjese eso. ¿Qué nota usted ahí? Piénselo, ¿cierto? No dicen para que Dios, ¿qué? Para que viniendo entre nosotros Dios nos salve de la mano de nuestros enemigos, sino que dijeron para que el arca nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ellos estaban quitando la fe del único que debían tenerla y la estaban poniendo en una cosa. Digámoslo así, porque el arca de por sí no era nada, era un símbolo, en sí era el lugar donde Dios se sentaba, pero no era Dios el arca. El arca era el lugar donde Dios se manifestaba, pero el arca no era Dios. Y ellos habían quitado sus ojos de Dios, Jehová de Yahvé, para ponerlo en el arca. Y pensar que el arca era la que hacía milagros, que el arca era la que los defendía, que el arca era la que les proveía, que el arca era, bueno, lo último. Y estaban cometiendo un tremendo error allí. ¿Verdad? Porque esto es superstición, superstición. Superstición es cuando ponemos fe en cosas, ¿ah?, o en situaciones o en personas que no debemos ponerla. Porque una cosa básica del cristianismo es que nuestra fe siempre está puesta ¿en quién? En Dios. Es en Dios. Es en el Señor, no en las cosas. Entonces, el arca les dio una falsa seguridad. Y dijeron, con que tengamos aquí el talismán, el amuleto, que es el arca, con que lo tengamos aquí, ya estamos seguros aquí. ¿Cierto? Después nos vamos a dar cuenta en el siguiente capítulo algo sobre el arca, otra cosa sobre el arca. Pero vamos a dejarlo para el siguiente capítulo, ¿sí? Lo que quiero decir es que si se hubiera dado cierta condición de la que ya vamos a hablar, la presencia del arca ya hubiera sido determinante, como lo fue en Josué, en las batallas del pueblo. Pero es que el arca no iba a funcionar solo porque sí, se requerían condiciones para que a través del arca Dios se manifestara. ¿Cierto? Ya vamos a ver cuál. Pero por ahora vamos a pensar en estas cosas. A veces nosotros también estamos poniendo la fe y dando por sentado el respaldo de Dios en nuestra vida, ¿ah?, solo porque hemos hecho algo, o sabemos esto, o sabemos aquello. Entonces hay gente que dice, no, yo soy bautizado, Dios tiene que estar conmigo. No, porque yo ya me bauticé. O usted sabe que cuando éramos allá idólatras, nos gustaba mucho el agua bendita. Y uno iba allá a la misa y ahí le ponían un
baldecito, un platoncito de agua, y nos metía el dedo allá y hacía, ¿sí o no? Y eso era el talismán, el amuleto, ¿no? Para que me vaya bien, decía mucho, me vaya bien, ¿sí? Y ponía, el talismán también era, a veces ponía la ruda detrás de la puerta, la cruz de mayo detrás de la puerta, la mano poderosa detrás de la puerta, la herradura detrás de la puerta, la sábila amarrada con cordón rojo, amarillo y no sé qué cuántos más colores detrás de la puerta. ¿Cuántos lo hicieron? Date la mano. Son de brujos. Talismanes, amuletos. Y aquí a veces la gente cambia esos talismanes, ¿no? Entonces dice, mi talismán es que soy bautizado. O cuénteme, mi talismán es el aceite. Dice, ore por este aceite. Le dicen, ore por este aceite para que. Pues usted trae aceite, yo oro por el aceite, ¿no es cierto? Pero lo que la gente no entiende es que eso es solo un símbolo. Es solo un símbolo nada más. Y que no porque yo eche aceite, no es que el aceite funcione porque sí, no. Es un símbolo nada más. Que hace años cuando hacían liberaciones, y incluso yo lo hice, usted se acuerda. ¿Sí se acuerda? Era chiquito, hermano. Y eso uno cogía no le alcanzaba el pote de Johnson a uno, hermano. El pote y eso volvía yo como dando látigo. Eso quedaba en las paredes, terrible. ¿Sí? Y la gente, entonces, por ahí un endemoniado o algo, gritaba y uno cogía y le echaba todo el pote en la boca. ¡Cállate! El pobre hermano salían los hermanos con el pelo grasoso de la iglesia a bañarse, salían del culto a bañarse, porque uno creía en aquellos tiempos que eso era, no, que el poderoso era el aceite, que eso hacía algo, que cosas así, era solo un símbolo, una gota bastaba, una untadita chiquita bastaba, no más, porque eso era un símbolo. Entonces a veces tenemos supersticiones que nos dan una falsa seguridad. Supersticiones que nos hacen creer que ya porque lo hacemos o lo tenemos, ¿no? Ya Dios tiene que estar con nosotros, ya Dios tiene que respaldarnos, solo que por eso. ¿Soy claro? Amén. Algunos dicen, porque yo digo que soy cristiano, entonces ya por eso Dios tiene que estar conmigo. ¿Y cierto que no es así? No es solo porque yo diga, no es solo porque eche aceite, no es solo porque sea bautizado, no es solo porque cumpla con algunos ritos y cosas así. Va más allá de eso. Amén, hermanos. Amén. Ahora, y ahí entramos entonces a la tercera razón de por qué fueron derrotados. Y es porque había pecado descarado en medio de ellos. Entonces fíjese, y aquí quiero unirle las cosas. Dijimos primero que había habido una reflexión superficial. Y tan superficial fue que no se dieron cuenta que habían sido derrotados, o que serían derrotados, seguirían siendo derrotados, porque había un pecado descarado en medio de ellos. Así de superficial fue. Acabo de decir que el arca de por sí, o que Dios no se iba a manifestar a través del arca, solo que porque ellos eran su pueblo y solo que porque ellos creían que así debía ser. Había una condición para ellos, y es que ellos estuvieran viviendo la ley, el pacto de la ley, ¿cierto? Y no lo estaban haciendo. Si su reflexión no hubiera sido superficial, sino profunda como la de Josué, se hubieran dado cuenta que la razón de sus derrotas era su pecado y el pecado descarado que tenían. No era que tenían que traer más plata, no era que tenían que traer más ejército, no era que tenían que tener mejores ideas o estrategias, sino que la razón de su derrota era el pecado descarado. Pero como no pensaron, no reflexionaron, sino que dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué Jehová nos entregó en manos de los enemigos? Eso traigamos el arca. Ni siquiera tenían a Samuel, el profeta. Ya vimos hace 8 días, ¿verdad? Al menos haberlo hecho traer. Bueno, pues traigamos a Samuel.
A ver qué Dios dice, qué nos revela Dios a través de Samuel. Pero nada, solo fue sencillo. ¿Qué pasó aquí? No, eso traigamos el arca. Que el arca nos salva. Nosotros tenemos el arca. Y los filisteos eran igual de supersticiosos, porque cuando se enteraron de que el arca había llegado, se llenaron de miedo también. Pero no era el arca en sí. Ahora, ¿dónde dice que había un pecado descarado? Verso 4 dice: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. ¿Ya se acuerdan? ¿Por qué dice que moraba entre los querubines? Porque era una caja, póngale así, una cajita, y tenía una tapa, y esa tapa tenía encima, pegada a esa tapa, habían dos seres alados, dos querubines con las alas así extendidas, y ambos se tocaban las manos. ¿Sí me entiendes? Sí, soy claro, ¿no? Venga, hermano, venga. Le hacemos como en el arca para que la gente lo tenga más claro y eso. ¿Ustedes sí saben cómo era el arca? No, voy a aprender hoy. Bueno, está bien, eso vino a aprender, ¿no? Entonces, esta era la tapa, el piso, ¿cierto? Y había un querubín así, y usted haga lo mismo que yo, eso, y se tocaban así. Y miraban así, hacia la tapa miraban así. Por eso dice ahí que habitaba, dice que moraba entre querubines. Se refiere a eso, a eso. Y luego dice: y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Figúrese, hermano. ¿Se acuerda quién era Ofni y Finés? La Biblia los describe, y creo que esto debe ser suficiente para nosotros, como hijos de Belial. O sea, par de hijos del diablo, diámetro. Incomparables. Se cogían las ofrendas para ellos, se acostaban con las mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo, desobedientes al padre, no honraban a su padre, par de hijos del diablo. Pero usted los viera ahí con el arca y ahí haciendo pantalla con el arca. Y todo el pueblo sabía que ese era un par de hijos del diablo. Elí, su papá, sabía que ellos eran unos hijos del diablo, hijos de Belial, dice la escritura. Y sin embargo, ahí los dejaron, y les consintieron, y les permitieron. Y esa era la razón por la que habían caído 4,000 israelitas. Y esta es la razón por la que ahora iban a caer 30,000 más. Esta era la razón por la cual Dios no se manifestaba a través del arca. Porque no era cuestión solo de tener el arca y de creer en el arca y que el arca. La cuestión era vivir el pacto. Y el pacto decía que esos dos hombres debieron haber muerto hace años. Debieron haber sido desarraigados del pueblo hace años. Por su estilo de vida inmundo, pecaminoso. Amén. Me encanta la cara del niño. No me ha quitado los ojos de encima de toda la enseñanza. Ese es el tipo de muchachos que levantamos aquí en Taller Perro. ¿Me entendieron? ¿Cuántas veces yo le voy a tener que repetir a usted? El pecado quita el respaldo de Dios de sobre nuestra vida. Cuando Josué se humilla ya y se tira al piso y se rasga y se echa polvo y se humilla ante Dios, y Dios le revela, le dice: levántate, que haces ahí en el piso, Israel ha pecado, han tomado el anatema, dice, y no podrán hacer frente a sus enemigos hasta que no se ha destruido el anatema. Palabras más, palabras menos, seguro lo que le dijo. ¿Se fija, hermano? Esto es lo mismo que está pasando. No iban a vencer a los filisteos porque había un pecado descarado y consentido en medio de ellos, y ellos lo habían permitido, y eso les había quitado el respaldo de Dios de sus vidas. Yo quiero decir esto con mucho cuidado, ¿no? Pero igual ellos me dieron permiso de decirlo. Yo estaba oyendo los testimonios del domingo allá. Me dieron permiso al contarlo de ellos delante de todo el mundo, ¿cierto? Amén. No todos, pero algunos decían
por hacer las cosas mal, por causa del pecado, nos pasó esto y esto. Eso es una reflexión profunda. Están entendiendo cómo es la cosa. Pasó la muchacha. Yo tenía 12 años cuando conocí a Cristo. Me dijeron, me advirtieron, me sacaron de toda la cuestión. Como 21 años dijo que tenía. Miren cómo estoy 11 años después. Por el pecado, dijo. Por haber preferido el pecado. Y uno se los dice aquí, tan fácil que es aprenderlo, ¿cierto? Tan sencillito que es aprenderlo. Pero a veces requiere sangre y lágrimas para que esas enseñanzas se queden selladas en nuestro corazón. ¿Ya? Pasó la otra muchacha, grandota. Dijo lo mismo. A mi pareja y no sé qué, y por haber hecho las cosas mal y por el pecado. Miren, nos pasó esto y nos separamos, pero ahora vamos a hacer las cosas bien. Hemos tomado esa decisión. Eso es una reflexión profunda. Es entender que el pecado me va a traer derrota a mi vida. Y qué lástima que uno tenga que aprenderlo así. Y no así, tan sencillo que leerlo. Y rascarse la cabeza un poquito y decir, sí, ahí dice. Sí, ¿no? Sí. Tanto que nos lo han dicho, ¿verdad? Sí. Tan fácil que es aprenderlo así. Y uno prefiere aprenderlo con sangre, con dolor, con lágrimas. Yo creo que cuando ella a los 12 años, que dice que conoció a Cristo y luego a los 13, empezó la descarga y todo, jamás se imaginó que unos 7, 8 años después iba a estar como está actualmente. Nunca ella se imaginó eso. Porque ya vimos, ¿verdad? Uno no lo imagina, uno no lo piensa, uno solo dice, voy a desobedecer, sé que estoy desobedeciendo, sé que lo estoy desobedeciendo, pero voy a desobedecer. Y no se imagina que a partir de ahí, esto se va a descontrolar. ¿Cómo dice? Esto se va a descontrolar. No hay control. Una vez usted entra en desobediencia, eso se pierde el control de las cosas. ¿Cierto? Entonces, apréndase, hombre. Yo no quiero que usted en 10 años esté pasando adelante, un testimonio. Yo cuando tenía 20, yo cuando tenía 15, yo cuando tenía 25. Sí, nos dijeron, y sí. Entonces, pero mire cómo estoy ahora, y mire todo lo que me pasó. Y mire, yo no hubiera hecho eso, pero ya que... Ojalá no esté así usted. Sino que hoy usted diga, es verdad. ¿Para qué me pongo de rebelde? ¿Para qué me pongo eterno? El pecado va a traerme derrota y tristeza, angustia en mi vida. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, ¿por qué fueron ellos derrotados? Porque tuvieron una reflexión superficial. Porque tuvieron una superstición arraigada. Ellos dieron por sentado el respaldo de Dios solo porque tenían el arca. ¿Por qué más fueron derrotados? Porque había un pecado descarado en medio de ellos. ¿Y por qué más fueron derrotados? Ya me adelanté un poquito a eso, ¿sí? Pero es porque subestimaron el juicio de Dios. Versículo 10 en adelante nos va a decir cómo termina la historia. Entonces dice, miren, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Sí ven que se va hundiendo uno peor? Primero fueron 4,000 nada más, aunque eso es una cifra tremenda, de muertos.
4,000 muertos por causa del pecado. Y luego viene, va para la segunda, así, 30,000 muertos. Y dice, y el arca de Dios fue tomada. O sea, los filisteos atraparon el arca de Dios. Y lo dice, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. ¿Se acuerda la profecía? Morirán el mismo día, había dicho Dios. Y ahí estaba Dios, que es veraz. Ahí estaba Dios, que no dice mentiras. Ahí estaba Dios, que no miente. Murieron los 2 muchachos el mismo día, en la guerra ya contra los filisteos. Y entonces un tipo logró escapar y salió corriendo hasta que llegó allá a Silo, donde estaba Elí. Y le contó, le dijo, ay, imagínense que atraparon el arca los filisteos y sus 2 hijos se murieron. Y entonces Elí estaba sentado en una silla así, y cuando oyó eso, la impresión se fue para atrás. Tenía 98 años, se desnucó y murió. ¿Se acuerda de la profecía? ¿Se acuerda de la profecía? Ahí está. Porque Dios es veraz. Los hombres, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque Dios es veraz. ¿Qué quiere decir veraz? No es que te las verás con Él, ¿no? Sino que veraz quiere decir que no miente. Si Dios lo amenaza con algo, es porque Él lo va a hacer. Él no está jugando. Si Dios le advierte algo, es porque así va a ser. Y venía yo meditando que dice ahí, ni si se hubieran arrepentido, Dios los hubiera librado de este final. Porque ahí dice, ¿no? Sino que caí en cuenta hasta estos días, meditando en esto, dice que no había expiación ya para ese pecado. No había manera de expiar el pecado que ellos habían cometido. Es como quien dice, ni si se arrepienten se libran de esto. De este final, de esta muerte. Así. Mire, dice versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel durante 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cerca al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron dolores de parto. ¿Ahí cómo era? La impresión. Y luego vienen los versículos que leímos sobre Icabod, ¿no? Diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Así le pusieron al niño. O sea, lo tiraron para siempre. ¿Cómo llama usted? Traspasada la gloria de Israel. Así me llama. ¿Cómo llama usted? Pues sí, Icabod, no, pero ya todo el mundo sabía, usted se llama traspasada la gloria de Israel, traspasada es la gloria de Israel. Sí. Pero ya les dije anteriormente, mire, el día que ellos dijeron, ¿qué fue lo que pasó? Esto traigamos el arca. Nunca se imaginaron, jamás se les pasó por la cabeza este final. Y así suele pasar, ¿cierto? Uno subestima el juicio de Dios y piensa que es algo que podrá soportar. Y cuando está ahí llorando que no hay nada que lo calme, con ese dolor traspasando el alma del corazón, se da cuenta que tal vez lo pueda soportar. Pero no mucho que digamos. ¿Y qué decir del infierno? Hay gente que es bien desobediente y bien rebelde. Y ellos tal vez inconscientemente creen que podrán soportar las llamas y el gusano del infierno. Ellos inconscientemente piensan que podrán aguantar, que tal vez eso no es lo suficientemente duro, que tal vez eso no es lo suficientemente intenso, que ellos podrán soportar. Amén.
Un día una señora se quemó por allí, una olla de agua caliente. Pues no fue muy grave, gracias a Dios, pero se le regó el agua caliente. Y yo me la encontré y ella me dijo, no, pastor, me quemé. Y entonces el papá de mis hijos vino en la moto y me llevó, y mientras iba en la moto, yo iba así, que tenía esta posición así, que yo iba así, y eso me ardía tremendo. Me iban a llevar a urgencias, me ardía tremendo. Y yo la miré y le dije, y el infierno es peor. Bueno, esa era la oportunidad de predicar. Para que ya sintió un poquito de lo que es quemarse. Ya sintió un poquito de lo que es quemarse, ¿no? Ahora imagínese, lo que le quise decir fue, ahora imagínese eso en todo el cuerpo espiritual, obviamente, todo el cuerpo espiritual, por la eternidad. ¿Lo podrá soportar? Usted coge una olla, sin trapo, o por ahí, enseguida, una cosa, echa el aceite, métele en agua fría enseguida, así, algo así. ¿Y usted cree que soportará las llamas del infierno? ¿No? Un quemoncito, un dedo, un quemoncito que uno se da, una pierna ahí, que se suben en motos. Ay, y creen que podrán soportar las llamas del infierno. Uno subestima el juicio de Dios. Y eso le pasó a ellos. Y dicen, eso traigan el arca, que eso con el arca aquí la solucionamos, eso no tiene problema de nada. Y cuando fueron allí, mataron a 30,000 y murieron los sacerdotes y atraparon el arca del pacto, y luego va y muere Elí. Se dan cuenta que el juicio de Dios es algo que uno debe considerar seriamente en su vida. Amén. Bueno, vamos a estar de pie.